El síndrome de Caperucita Roja y sus consecuencias. El síndrome de Caperucita Roja es un término psicológico y sociológico que describe un patrón de comportamiento donde una persona se pone en situaciones de riesgo debido a una percepción ingenua o idealizada de la realidad, falta de precaución y confianza excesiva, con el deseo de ver lo mejor en los demás. Estos comportamientos y actitudes te conducirán a situaciones perjudiciales, con graves consecuencias emocionales, psicológicas y sociales. Las personas que exhiben el síndrome de Caperucita Roja suelen mostrar una serie de características y comportamientos específicos, tales como ingenuidad, idealización, dependencia emocional, falta de precaución, y un fuerte deseo de complacer o agradar a los demás, incluso a costa de la propia seguridad y bienestar. Las consecuencias del síndrome de Caperucita Roja pueden ser profundas y variadas, afectando múltiples aspectos de tu vida, como la baja autoestima, la dependencia emocional, la ansiedad y el estrés, la depresión y los sentimientos de desesperanza. Primero, evita las relaciones tóxicas. Idealizar y confiar sin reservas puede llevarte a relaciones abusivas o tóxicas. Segundo, cuida tu cuerpo. Es el único que tienes. La falta de precaución y exponerte a situaciones peligrosas pueden resultarte en un grave perjuicio. El estrés crónico y la ansiedad tendrán efectos negativos, como problemas cardiovasculares o inmunológicos, afectando tu rendimiento personal, social y laboral. Tercero, recuerda que la necesidad de complacer pueden llevarte a ser abusado emocional y laboralmente. Cuarto y último, no perdones los comportamientos abusivos de nadie por el mero temor a la soledad. El refrán sentencia, más vale solo que mal acompañado. Desde una perspectiva psicológica, el síndrome de Caperucita Roja puede estar relacionado con diversos factores, como experiencias tempranas de abuso, negligencia o falta de afecto, que contribuyen a la necesidad de buscar validación externa. También normas y expectativas sociales que fomentan la pasividad y la complacencia. Trastornos de ansiedad, trastornos de apego o trastornos de la personalidad pueden exacerbar estos comportamientos. Tenlo presente y en todo caso busca ayuda terapéutica. Superar el síndrome de Caperucita Roja implica una mayor conciencia para establecer límites saludables, como elevar la autoestima y la autoafirmación con ayudas terapéuticas. Es importante aprender a decir no. Establece tus límites con firmeza y claridad. Aléjate de las relaciones tóxicas y abusivas. Es de suma importancia también construir una red de apoyo, compartiendo experiencias con amigos y familiares que te ofrezcan validación y apoyo sin juicio. Observa y aprende de situaciones similares, reflexiona y medita sobre ellas. Dirígete a ti mismo con amabilidad y comprensión, no hace falta que te trates con dureza, si bien sé crítico y veraz, ya que el tratarte amablemente no significa mentirte. El estoicismo te enseña a diferenciar entre lo que está bajo tu control y lo que no, siendo esto fundamental para superar el síndrome de Caperucita Roja. Debes enfocarte en tus propias acciones y actitudes, y no intentes cambiar o complacer a los demás. El existencialismo, a su vez, enfatiza tu autenticidad y responsabilidad. Eres responsable de crear tu propio significado en la vida. Esto implica asumir la responsabilidad de tus elecciones y comportamientos. No permitas que el miedo o la necesidad de validación te desvíen de tus valores y objetivos. Sé prudente en los caminos que tomes en el laberinto de la vida. Conclusión. El síndrome de Caperucita Roja es un concepto que ilustra cómo la ingenuidad y la confianza excesiva pueden llevarte a situaciones perjudiciales. Las consecuencias son amplias y pueden afectar tu salud emocional, física y social. Sin embargo, con la conciencia adecuada, es posible superar estos patrones de comportamiento y vivirás una vida más saludable y auténtica. Las enseñanzas del estoicismo y el existencialismo te ofrecen valiosas perspectivas y estrategias para afirmarte en tu propio valor y autonomía. Si nuestro video te ha sido útil, déjanos por favor un me gusta y suscríbete al canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.